Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Como se los anunciaba nuestro compañero Gonzalo Lázari, estamos nosotros aquí presentes en el centro de Bogotá, en el conversatorio número 20, Conversatorio Nacional de Género de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, un evento muy importante para las mujeres y de coordinación interinstitucional de la rama para luchar contra las violencias basadas en género. Y por eso quiero aprovechar para saludar quien se encuentra al lado mío, sentado en esta mesa de trabajo desde el centro de Bogotá, al magistrado de la Corte Constitucional, presidente de la Comisión de Género, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Magistrado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila y Claudia, muy buenos días. Sí, todavía es buenos días o tardes, porque creo que estamos en las tardes. Buenas tardes ya. Muchas gracias por esta invitación. Y, magistrado, desde la Corte Constitucional se toman decisiones importantísimas que afectan a las mujeres en su día a día, no solo a las mujeres, sino a los colombianos en general. Y por eso usted, que ahora está de presidente de la Comisión de Género de la Rama Judicial, quiero preguntarle el propósito y cuál es el objetivo como tal que tenía usted con este encuentro por el que han pasado la alcaldesa de Bogotá, magistradas, congresistas y una cantidad de gente muy importante que toma decisiones en Colombia en torno a la ciudadanía. Muchas gracias, Camila. Uno de los temas fundamentales para la rama judicial es el fortalecimiento de ella. Y solamente lo podremos lograr si, además del trabajo que tenemos que realizar internamente en cada una de las corporaciones, juzgados y demás despachos judiciales, contamos con los medios de comunicación. Los medios de comunicación fortalecen el papel de la justicia y lo fortalecen de una manera especial, tratándose adicionalmente de aquellos casos en los que hay, por ejemplo, violencia de género o hay problemas grandes en una parte importante de la sociedad colombiana, que es una sociedad plural, que es una sociedad diversa, que es una sociedad que debe ser inclusiva, porque están llamados a recoger conceptos simples de mayorías, de aspiraciones generales que no recogen el sentimiento y la participación de todas las personas, que incluye a las mujeres, que incluye a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su edad, cualquiera sea el rol que tengan y al mismo tiempo cualquiera sea su, inclusive, situación de indefensión, entre otras cosas, para seguir trabajando con acciones afirmativas que nos permitan garantizar algún día en términos de igualdad y en el caso de lo que nos proponemos en esta Comisión Nacional de Género, igualdad de género, equidad de género y perspectiva de género en todo tipo de decisiones judiciales, legislativas y administrativas. Magistrado Ibáñez, este conversatorio empezó ayer y ayer pasó algo muy importante y además que es muy afín para el enfoque que nosotros le hemos dado en nuestro programa a la pedagogía contra el acoso sexual. Ustedes lanzaron un documento muy importante para que todos los miembros de la rama judicial, desde las altas cortes hasta el juzgado más pequeñito, sepan qué es acoso sexual, porque no se sabe qué es acoso sexual increíblemente en muchísimos contextos. ¿Qué nos puede decir de esto? Obviamente no pretendo que me recite el documento completo, pero sí que nos diga cosas que nos ayuden a hacer lo que en este programa hacemos con nuestra sección No es normal, es acoso sexual, que es hacer pedagogía. Primero de todo, estaba en mora la rama judicial de adoptar un protocolo que es una hoja de ruta para que las personas que se sienten afectadas, acosadas día a día, no solamente en circunstancias laborales, sino también sexuales. Muchas veces un acoso sexual termina en un acoso laboral o viceversa, un acoso laboral termina en un acoso sexual, que pone en serias dificultades a muchos sectores de la propia rama judicial, porque los estudios que se realizaron previamente para que la Comisión Nacional de Género de la rama judicial se preocupara por trabajar un protocolo, nos indican que en los juzgados, en los tribunales, en las cortes, hay por lo menos denuncias de circunstancias que afectan a hombres y mujeres, tanto por acoso laboral, exceso en cargas de trabajo, de pronto se le carga la mano más a una persona que a otra, hay favoritismos en algunos tribunales o en algunos despachos judiciales en relación con determinadas personas, pero como trabajo hay que sacarlo oportuna y eficientemente, y en ese caso se le carga el trabajo a determinadas personas, hombres o mujeres, porque aquí hay acoso
tanto de una parte como de la otra. Pero también hay acoso en relación con población diversa minoritaria, por su condición de trans, por su condición de pertenecer a una población LGTBIQ+, entonces también hay acoso para tratar de sacar a esa persona de la actividad normal diaria, no obstante que cumplió con los requisitos para llegar a un cargo después de un concurso público, etc. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos que tener una hoja de ruta. Muchas personas no denuncian porque les parece que si lo hacen no termina el asunto en nada. Y además no tienen confianza ante quién hacerlo, ante qué autoridad hacerlo. La propia Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial se convierte en un instrumento para recibir esas denuncias, sin perjuicio de el trabajo que deben realizar las comisiones seccionales de género en todo el país. Y sin perjuicio de que todas esas denuncias, por ejemplo en materia penal, si hay conductas punibles, puedan llegar a las autoridades penales o a las autoridades judiciales que tengan a su cargo adelantar investigaciones por acoso sexual o por acoso laboral. Pero magistrado, esto que usted está diciendo, esta comisión de género que está dispuesta a recibir estas denuncias a pesar de que, pues, que se presenten en otras seccionales, ¿es solo para integrantes de la rama judicial o estamos hablando de cualquier persona, cualquier mujer u hombre que nos esté escuchando en estos momentos puede ver en la comisión de género un elemento y una institucionalidad a la que puede recurrir en caso de que tenga una situación de esas? Este es un protocolo exclusivamente relacionado con la rama judicial. Ahora, la rama judicial tiene que también respetar la autonomía que en estos momentos tiene la Fiscalía General de la Nación, que tiene su propio protocolo. Y entonces es una invitación a que los funcionarios de la Fiscalía lo atiendan. Entre otras cosas, porque si se presenta mañana cualquier problema relacionado con la conducta de un servidor judicial, supongamos un empleado judicial, que debe ser objeto de investigación en su conducta por la Comisión de Disciplina Judicial, este protocolo sirve para esas personas que trabajan en la Fiscalía. Eso digo siempre. Ahora, cada rama del poder público debería tener su propio protocolo. La rama legislativa debe tener el suyo. De hecho, tiene una comisión de equidad de la mujer que no solamente debe propender por eso, por la equidad de la mujer, sino también por garantizar que se impida la violencia de género y que adicionalmente constituya o defina una hoja de ruta, especialmente para aquellas personas que trabajan en las unidades legislativas de cada uno de los senadores o representantes a la Cámara o a su turno en el propio Congreso de la República. Porque ahí hay un conjunto de personas que trabajan con una movilidad muy alta y donde, según nos lo han dicho algunas personas que trabajan en el Congreso, hay también conductas que requieren de un protocolo especial que debe adoptarse allá. Hoy no tuvimos la presencia de la presidenta de la Comisión de Equidad de la Mujer del Senado de la República o de la vicepresidenta, se excusaron finalmente de asistir, pero quisiéramos tener en esa interlocución con los demás órganos del Estado un trabajo conjunto para que entre la rama judicial, la rama legislativa y también la rama ejecutiva hagamos protocolos conjuntos. En la rama ejecutiva hay uno que lanzó el gobierno el año pasado, pero como la rama ejecutiva es tan grande en el orden nacional, hay por ejemplo entidades que requieren su propio protocolo que exige unas conductas todavía más severas. Por ejemplo, me refiero al protocolo que debería existir en las fuerzas militares, lo mismo que en la Policía Nacional, donde hay unos esquemas de violencia de género muy altos que no se deben soportar, por ejemplo. Y por lo mismo también en los órganos de control, también debe haber en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo, en las universidades públicas que forman parte de la estructura del Estado y donde hay unos niveles de acoso de todo tipo, incluyendo el acoso escolar en las universidades. Eso requiere también unos protocolos. Por eso este congreso o este conversatorio que estamos realizando desde ayer y hoy tiene por objeto interactuar y lograr la interlocución y al mismo tiempo una interoperabilidad con los demás órganos de las distintas ramas del poder público. Algún día deberíamos tener un protocolo común de toda la estructura del Estado, tanto en el orden nacional como en el orden territorial, porque a veces se nos olvida que estamos con 1.121 municipios y distritos, con 32 departamentos y con muchas entidades descentralizadas que allí operan, que se alejan del radar de la opinión pública, especialmente de los medios de comunicación, especialmente en aquellas zonas apartadas del país. Esos protocolos... Magistrado Ibáñez.
Magistrado Ibáñez, en ese Señor. sentido, pues uno entendería como que ustedes están, lo que se saldría de estos conversatorios es como un protocolo, como modelo para otras instituciones. Y yo le quisiera preguntar sobre ese trabajo que ustedes han hecho, que han estudiado o que han encontrado sobre el lenguaje que se usa en las instituciones, o el lenguaje coloquial que con él se construyen mundos y es profundamente político también. ¿Qué han recomendado? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes con respecto al lenguaje que sea no solamente aplicables para, pues digamos, en términos de género, sino que también tenga una mirada sobre las bromas, sobre los chistes que se hacen en entornos laborales? Ese es un capítulo especial en el tema de los estereotipos que se vienen utilizando, lamentablemente, en toda la estructura del Estado, pero en una alta influencia en funcionarios de la rama judicial. En todas las instancias, el protocolo justamente define una serie de conductas que pueden llegar a constituir acoso laboral o acoso sexual si uno termina en esas conductas, y justamente es como una especie de delimitación conceptual, por una parte, y al mismo tiempo, como se trata de investigar una serie de conductas que mañana pueden ser objeto de análisis judicial, con mayor razón debe haber para esos efectos una delimitación de cada uno de los conceptos. Pero todo eso cabe dentro del capítulo de la erradicación de los estereotipos de cualquier forma, que no solamente están en el trabajo diario, en la broma, en la conducta del saludo, inclusive del toque-toque, que a veces a la gente se le va la mano y se excede dando un abrazo, dando un beso, cuando finalmente lo que está haciendo es un acoso de alguna naturaleza, sino también en las propias decisiones. De esa manera tenemos que corregirnos en esos temas. Magistrado, ¿usted lleva en la rama judicial cuántas décadas? No, yo solamente llevo 3 años y como magistrado de la Corte Constitucional. No, pero lleva digamos, siendo ejerciendo profesor muchos años, Exacto, imagínense, sí. un referente en temas constitucionales en el país. Es que por eso le quiero preguntar, hoy en día, gracias a la labor de los medios de comunicación, gracias a muchos fallos en los que Colombia incluso es pionera en el continente, hemos dicho, esto que hasta ahora nos parecía que era normal, o que estaba bien, o que era un acto de caballerosidad, no es ni normal, ni está bien, ni es caballeroso, es delito, se llama acoso, se llama, bueno, de otras maneras. Y por eso quisiera que usted, de su experiencia personal, nos contara qué ha aprendido usted, qué cosas que usted antes hacía ya no hace, y que además en esta responsabilidad de ser el presidente de la Comisión de Género, como que ha abierto los ojos y ha dicho, hombre, todavía tengo mucho que seguir aprendiendo. Gracias, todos los días aprendo. Pero dígame algo concreto. Sí, todos los días aprendo, porque a pesar de no estar en la rama judicial, vengo de la academia donde hay un alto nivel de acoso. Y hay personas que acosan, profesores que acosan a los alumnos y alumnos o alumnas que acosan a los profesores. Y yo he tenido que resolver muchos casos en las universidades en los que he estado por denuncias de esa naturaleza, entre otras cosas para determinar si una persona se queda como profesor o como directivo de una institución universitaria o se va, o un estudiante, cuando ha generado una conducta de esa naturaleza. Pero a pesar de eso, una cosa es lo que uno hace en la universidad y otra cosa es lo que uno hace en el ejercicio como servidor de la rama judicial y como juez. Entonces ahí tenemos mucho que aprender, porque hay muchos roles que uno debe desempeñar de manera especialmente, digamos, distinta como juez a como lo hace uno como profesor. Un ejemplo sencillo. Yo me excedía saludando a las personas en un exceso de galantería, y eso puede ser considerado, esos excesos de galantería pueden ser considerados como una especie de acoso, razón por la cual yo ya entonces me tengo que tomar con toda precaución la conducta de saludar adecuadamente para no excederme en mi comportamiento como juez. Magistrado Ibáñez, pero en ese sentido, usted nos acaba de decir algo y yo tengo una pregunta al respecto. Usted dice que alumnas que acosan profesores. ¿Cómo así que una alumna acosando a un profesor si hay una relación de verticalidad? ¿Cómo se puede decir que una persona que tiene una relación de subordinación con... Sí, o sea, yo sé lo que usted me va a decir, pero usted no puede... pues, ¿cómo va a calificar de acoso una alumna que está en una relación desigual de poder con el profesor? ¿Cómo va a decir que ella es la que está acosando? ¿O qué es lo que usted quiere decir con una alumna que acose a un profesor? Ahí hay una desigualdad de poder. Sí, pero digamos, le voy a poner un ejemplo. Hay personas, lastimosamente, que se dan, y no solamente hablo de hombres, sino también, no solamente hablo de mujeres, sino de hombres, que a veces frente a una nota, porque un profesor le colocó una nota mal,
inmediatamente denuncian a ese profesor por haber incurrido presuntamente en una conducta de abuso sexual. Es que el señor me pidió tal cosa y como yo no accedí, me calificó mal un determinado examen. Esa conducta, o primero que todo esa denuncia, yo he tenido que recibirla y he tenido que analizarla para concluir en algunas instituciones universitarias donde en alguna oportunidad trabajé, concluir si efectivamente la persona que formuló esa denuncia pero tenía más que un acoso, eso sería como una calumnia, ¿no? Pero digamos, no, pero para allá voy. A partir de ahí, en ese punto, uno verificaba si efectivamente ese profesor había sido objeto de acoso o si era eso, una calumnia. Y la verdad es que yo comprobé, y no puedo decir los nombres, casos en donde efectivamente se presentaron acosos de esa naturaleza. Inclusive casos en donde o me pone esta nota o yo digo que usted es tal cosa. Y en ese sentido también una especie de extorsión para que determinada persona se comportara en determinado sentido. Por fortuna son casos muy pequeños, eso iba a decir, no predominan frente a los otros. Comparativamente con los otros, en donde justamente el profesor se vale de su condición de tal para exigir determinado comportamiento de determinados alumnos. Ejemplo, el profesor que cita a su alumna para hacer un remedial, no la cita en la universidad, sino en su oficina para hacerle supuestamente hacerle una revisión de una nota o de hacerle un nuevo preparatorio, un examen. Estas conductas se daban. Hoy en día las universidades se cuidan mucho de que eso suceda con los profesores, pero yo tuve la oportunidad en algunas de ellas, en varias universidades, de verificar eso. Claudia, esto que nos explica el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Comisión de Género de la Rama Judicial, del protocolo que estipularon y que se presentó ayer, pues es un poco, va en la línea de lo que hemos venido hablando nosotros aquí en Mañanas Blue con nuestra sección de No es normal es acoso sexual, de donde invitamos a la ciudadanía, a nuestros oyentes, a que nos envíen sus ejemplos de aquellas cosas que hacían o que les hicieron que en el pasado pensaron que eran normales, que eran parte pues de la vida cotidiana y relación con los otros, pero que hoy con los elementos nuevos que tenemos como estos protocolos, pues sabemos que no está bien. Y por eso nos celebramos y por eso estamos usted y yo acá, Camila, porque realmente para hacer pedagogía se necesita unir muchas fuerzas. Nosotros hacemos lo que mejor podemos desde la radio para, a pesar de que se nos viene muchas veces el mundo encima, las mismas mujeres diciéndonos cómo van a decir que esto es acoso, en fin, en eso pues hay que escuchar y tener paciencia y también aprender, pero que la rama judicial asuma esto a través de un protocolo, pues es, digamos, multiplica el esfuerzo y yo creo que también nos viene de manera muy oportuna a nosotras para nuestra sección No es normal, no es acoso sexual. Así que pues magistrado Jorge Enrique Ibáñez, qué placer haberlo tenido aquí con nosotros. Es la segunda vez que lo tenemos en el programa. Primera vez como magistrado, lo tuvimos cuando usted estaba candidato a la Corte Constitucional. Así que mil gracias por la invitación y por estar aquí presente. A ustedes muchas gracias y hoy especialmente por haber participado en ese panel grandioso que tuvimos en este evento que seguramente hará historia para todos los efectos. Muchas gracias. Claro que sí, son las 12 del día, 35 minutos.